Muy bien. Entendemos en este tema todas aquellas métodos que van a llevar en este tiempo a una pareja a poder llegar a la conformación de poder tener un hijo que no lo han podido lograr por métodos naturales, ¿sí? Vamos a tratar de describir por lo menos las formas clásicas, básicas, para después también hacer una valoración ética de cada una de esas técnicas con las distintas posibilidades que hay, porque no todo es lo mismo, ¿sí? Todos conocen la forma tradicional de traer hijos al mundo, ¿sí? Todos la conocen. Generalmente el hombre invita a tomar un cafecito a la mujer, ¿sí? Un cafecito, una coca, algo. Se casan y después de casarse escriben sendas cartas a París para que la cigüeña salga de allá y logre traer al bebé en la dirección que ustedes le digan, ¿sí? Esa es la forma clásica desde el principio de los tiempos. Resulta, una fabulosa idea, resulta que hay cigüeñas que no llegan. Resulta que hay cartas que no llegan ni siquiera a París. Resulta que en forma natural hay parejas que no logran alcanzar su sueño de poder concebir. Y es acá que vienen este tipo de métodos, técnicas de reproducción artificial o reproducción asistida, que son las que vamos a ver y queremos también encontrar una valoración. ¿Saben? Hoy la maternidad está revolucionada, no solo devaluada, sino que hoy hay más de 20 formas distintas de concebir niños y traer hijos al mundo. Hoy la maternidad puede ser biológica y en este caso puede ser genética o de gestación. Es decir, una mujer que es madre, cuando aporta su óvulo, es una madre biológica genética, es decir, el hijo o hija que tenga va a tener parecido a su mamá porque su mamá está aportando su carga genética, va a tener su ADN. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? Pero una mamá puede ser mamá de su hijo y su hijo o su hija no ser parecido a ella porque lo lleva en su interior, esa mujer aporta su útero, pero no ha aportado su óvulo. ¿Me explico? Eso es lo que se llama la maternidad subrogada. Es decir, la madre va a quedar embarazada de un hijo que biológicamente va a ser un hijo de ella porque lo está gestando, lo va a dar a luz, pero genéticamente no tiene nada que ver con esa mujer. ¿Me doy a entender? Entonces, la maternidad hoy puede ser una maternidad biológica, genética, de gestación, o puede ser la maternidad legal. Esto es histórico, es decir, cuando una es madre por adopción. Y es tan válido como la otra maternidad que es biológica. Pero ustedes saben que la maternidad puede ser biológica, puede ser maternidad de gestación, puede ser maternidad legal, pero ustedes saben que el refrán popular, ¿vieron cuando algo está complicado? Que está complicado y pasa algo y se complica más. Y el refrán popular dice, éramos poco y parió la abuela. Bueno, hoy la abuela puede parir. Y hoy estamos en medio de un contexto en donde mujeres posmenopáusicas pueden perfectamente estar dando a luz. ¿Sí? Mujeres de 50, de 60 años, de 70 años, como el caso de Ángela, una mujer italiana,
que a través de estos métodos que vamos a mencionar ahora, no solo quedó embarazada, sino que quedó embarazada y fue madre de sus nietos. ¿Cómo? Claro, fue madre de sus nietos. Bueno, todas estas locuras que antes eran materia de ciencia ficción, hoy son reales, y hoy la maternidad está un poquito cambiada. ¿Dónde está el límite ético entre lo que se puede y lo que se debe hacer? Esta es una de las preguntas que siempre se hace la bioética. Es decir, hoy es posible que un montón de casos en los que naturalmente hasta ahora no se ha alcanzado la maternidad, hoy es posible a través de la ciencia poder alcanzarlas. Pero yo les citaba, por ejemplo, el caso de esta mujer, una mujer que a los 72 años da a luz un hijo. Imagínense, esta mujer, cuando el chiquito cumpla 10 años, la madre, si vive, va a tener 82. Y un chiquito que nace necesita tanto una mamá como un papá. Entonces, ¿puede hacerse? Sí, puede hacerse. La pregunta ética es si es válido, ético, moral, que todo lo que la medicina o la ciencia pueda hacer hoy es lícito hacerlo. Esa es la pregunta que siempre uno tiene que estar levantando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta primera descripción, lo que es la inseminación artificial, para diferenciarla del FIV, otra de las técnicas que es la fertilización in vitro. La inseminación artificial es básicamente ese método de reproducción asistida que consiste en depositar espermatozoides en el interior de la mujer, de forma no natural. Se ha estudiado, por ejemplo, que mujeres son infértiles naturalmente, teniendo relaciones con su pareja no logran quedar embarazadas, pero con una técnica muy sencilla, que es depositar en una zona más alta, digamos. Ustedes saben que cuando el hombre eyacula en la mujer, lo hace en la vagina. El pH vaginal, es decir, el grado de acidez que tiene la vagina es tan alto que ahí ya hay pérdida y se mueren muchos espermatozoides. De hecho, la eyaculación es una sustancia con alta carga proteica precisamente para proteger a las células espermáticas de todas las barreras que va a estar teniendo que sortear para poder llegar a su fin, que es el encuentro con uno de los óvulos. Entonces, simplemente el hecho de físicamente atravesar la barrera y lograr depositar ese cúmulo de espermatozoides en un nivel más alto, atravesando la vagina, ya eso es una gran cosa. ¿Se entiende lo que digo? Y así todo, se ha visto que muchos hombres en un espermograma tienen a veces déficit de cantidad de células espermáticas y otros por la forma tienen deficiencia en la forma, son de cola corta, no todos tienen la energía, el ATP, la energía en esa célula está concentrado, ¿verdad?, en la cola y no logran atravesar la barrera que tienen que recorrer para poder llegar a destino. Entonces, depositando, inseminando con una cánula en un estadio mucho más alto, se logran vencer naturalmente la fisiología propia de este proceso. Entonces, la inseminación artificial es simplemente en forma no natural depositar el semen en el interior de la mujer. En el caso de que se dé la fecundación, esta fecundación se da dentro del cuerpo de la mujer, ¿sí? Acá hay una diferencia, noten acá. Por un lado tenemos la inseminación artificial y por otro lado tenemos la fertilización in vitro, que en el caso de que se dé la fertilización, se da extraútero, se da fuera del cuerpo de la mujer, se da precisamente en laboratorio, en un tubito, en un ensayo. Las principales técnicas de reproducción asistida las tenemos básicamente planteadas en dos. Por un lado,
la inseminación artificial. Por otro lado, la técnica del FIVET, fertilización in vitro con transferencia embrionaria, que ahora vamos a describir. Miren, acá tenemos la primera. La primera, que simplemente es una intervención de lo más sencilla, donde se deposita en el interior de la mujer ese caudal de semen, de espermatozoides en un nivel alto para favorecer su encuentro con el óvulo. ¿Se entiende? Acá está la imagen. Es una técnica sencilla donde se atraviesa, ¿sí?, el útero y se lo trata de ubicar en la forma más cercana al tercio distal de la trompa de falopio, que es más o menos donde se van a dar la fecundación, ¿sí? Una palabra acá, un asterisco en este sentido. Acá ya tenemos una primera diferencia para hacer una valoración ética. Una cosa es un matrimonio que naturalmente no puede quedar embarazada y apela a esta técnica, donde el semen que va a recibir la mujer es el semen de su esposo. ¿Me explico? Es decir, simplemente es una técnica sencilla para favorecer que la fecundación se dé naturalmente, pero sorteando algunas barreras con el semen de su compañero, con el semen de su esposo. Otra variable diferente es que una mujer sola decida apelar a esta técnica, pero a través de un semen de un donante anónimo. Cambia la valoración. ¿Me doy a entender? Pero la técnica en sí es esta. En algunos ámbitos, aún desde el punto de vista ético, se cuestiona el asunto de la muestra de ese semen, ¿sí? Y algunos analizan acá una variable aún mucha más, que, es decir, para que el médico, el personal de la salud pueda acceder a esta técnica, le van a dar al hombre un frasquito para que tenga la obtención de una muestra, y hay box ahí en ciertos hospitales para la toma de esa muestra. Ese aspecto en algunos ámbitos también es cuestionado o tiene una valoración que no la voy a abordar de ninguna manera en este taller, porque la paso por arriba y es ámbito de otro análisis, ¿no? Pero ahí hay una valoración ética también, aún en la toma de la muestra, ¿sí? Y la otra es precisamente la apelación al uso del semen de un donante ajeno, ¿sí? Es decir, hay otro tipo de valoración, sobre todo cuando hay un marco de una moral cristiana, cuando este tipo de técnicas se da fuera del ámbito del matrimonio, tiene una valoración distinta cuando se da dentro del ámbito del matrimonio. ¿Me siguen? ¿Sí? Otro es el caso de esta otra técnica, que antes de hablar de aborto quisiera mencionarla, que tiene que ver con la fertilización in vitro, ¿sí? Entonces, esta técnica tiene que ver precisamente con la toma de una muestra de un óvulo, ¿sí?, cuando el encuentro de gametos se da por fuera del cuerpo de la mujer en laboratorio. Se siembra y se cultiva ese embrión por fuera, y cuando ya alcanza el grado de maduración de un blastocisto y demás, se transfiere en el interior de la mujer para que pueda ser implantado. Vemos acá un gráfico sencillo. Se extraen los óvulos, ¿sí? Uno trata de hacer una selección de los óvulos más maduros y seleccionar los mejores óvulos para esta técnica. Se los cultivan y
con el semen tomado de la muestra, se produce en laboratorio ese encuentro de gametos donde ese embrión, crecido dentro del primer estadio en la primera semana, después va a ser transferido a la mujer. ¿Notan la diferencia de la técnica? Acá estamos hablando simplemente de una inseminación artificial y acá estamos hablando de una reproducción artificial donde el proceso de reproducción se da por fuera de la mujer. ¿Qué hay por fuera de la mujer? Es decir, el bebé se forma en un frasquito y después es transferido. Y acá hay una ausencia de legislación en la Argentina para el periodo que va desde la fecundación hasta la transferencia embrionaria. Argentina no tiene leyes que regulen esto. Si nosotros decimos, salvemos las dos vidas, y decimos que hay vida desde la fecundación, hay vida desde la fecundación, desde el primer momento en que se encuentra esa fusión nuclear. Tenemos autonomía genómica, hay un nuevo organismo con un ADN totalmente diferenciado de papá y mamá. Entonces tenemos una vida absolutamente nueva. La dependencia va a ser solamente de soporte vital, la dependencia va a ser simplemente de ese embrión en que va a depender de la mamá para alimentarse y para respirar. Pero tiene autonomía genómica, es que él va a marcar su grado de desarrollo, no va a estar marcado por el cuerpo de la madre. ¿Me explico? Entonces, esa vida humana nueva la tengo por fuera del cuerpo de la madre, la tengo en un frasquito, la tengo en laboratorio. Hasta que sea transferido, sigue siendo una persona que tengo allí, una persona en formación, sigue siendo vida humana en formación. Este concepto es clave. Bueno, no quiero ahondar en esto, aspectos técnicos, ¿no? Pero el paso 1 es la estimulación a través de hormonas para que esas mujeres que no logran madurar esos óvulos, bueno, hay todo un proceso, hay un shock hormonal para provocar que esos óvulos puedan alcanzar el crecimiento y la maduración necesaria. El estadio que tienen que lograr dentro del marco embriológico es el de ovocito 2, ¿no? Tienen que lograr esa configuración. Luego, a través de una cirugía menor, llamada de esta manera, ¿no? La aspiración folicular, lo que se hace es retirar esos óvulos del interior de la mujer, precisamente para pasar al paso 3. Bueno, acá en este aspecto, la mujer puede presentar algunos calambres después de esa cirugía. Acá hay otro tema que tiene otra valoración, ¿no? Cuando a través de mucha insistencia en los consultorios de reproducción asistida, no se logra a través de ese shock hormonal que la mujer produzca óvulos maduros. Y acá hay otro asterisco, ¿no? En estos casos hay parejas que apelan al óvulo de un donante. Este es otro capítulo. Una cosa es que un matrimonio apele a esta técnica, donde el matrimonio apunta y cede a ambas células, tanto el espermatozoide como el óvulo, hasta que el óvulo lo ponga un tercero, ¿no? Y sea hijo de uno de los dos, desde el punto de vista genético, pero una de las dos partes va a quedar sin tener participación, por lo menos biológica, ¿me doy a entender? Es otra valoración. El paso 3 es la inseminación y la fecundación, es lograr que estas dos células se encuentren, favorecer el contexto para que haya esa fusión nuclear y lograr la conformación de esa célula cigota que va a dar origen a ese embrión. Luego se va a dar el cultivo de embriones. Siempre que se apelan a estas técnicas, nunca se saca un óvulo. Esto es caro, esto es un procedimiento. Se sacan muchos óvulos para producir muchos embriones,
porque en el proceso natural, aún de esta técnica artificial, se sabe que muchos de estos embriones, como se dice popularmente, no prende, y cuando son transferidos, entre 4 y 5 y 6 que se transfieren, 1 o 2, probablemente hay toda una estadística, está medido, hay todo un protocolo también para realizarlo, de 5, 4, 5 que se siembran, 1 en el mejor de los casos tiene chance de poder prosperar y desarrollarse. Y por último, no ahondo mucho en esto, viene la transferencia embrionaria para que esa mujer pueda continuar con su embarazo. ¿Cuáles son las mayores dificultades éticas que tiene esta técnica? Y que es importante resaltarlas. Tiene que ver precisamente frente a la pregunta. Hay varios problemas éticos, hay varios problemas morales que nos confronta esta técnica. Una tiene que ver con el tema de la eugenesia. El prefijo griego que significa bueno, ¿sí? Buenos genes. Cuando se forman los óvulos, cuando se cultivan los embriones y se forman los embriones, se van a transferir aquellos que los científicos vean que son mejores para desarrollar y que tengan mayor probabilidad. Entonces, ya la técnica en sí es una técnica eugenésica. Hay selección embrionaria y se van a transferir los que estén en mejor condición, desechándose en acto aquellos que se consideren de menor calidad. Estamos hablando que un embrión es vida humana, es un hijo. Se van a seleccionar aquellos que a criterio del profesional tengan mayor viabilidad y se van a desechar aquellos que en ese momento tengan menor viabilidad. Ya ahí ya hay un tema ético. Ya ahí ya hay un tema de eugenesia, selección embrionaria. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la vara para decir si esta vida puede continuar o esta vida hay que desecharla? Es un gran tema. Por otro lado, cuando se hacen estas técnicas que requieren la intervención a la mujer, son técnicas que no se hacen para 1, 2, 3 o 4, ya que se toma una muestra, se hace sobre un gran número de células y una gran conformación de embriones. ¿Cuál es el dilema ético? Y digo dilema porque si tienen solución díganmela, yo no la tengo. ¿Cuál es el dilema ético de esto? La mujer dice, doctor, yo quiero tener 1, 2, no más. No más. 1 o 2, con eso estamos. ¿Qué hacemos con los embriones sobrantes? Y el médico le va a decir, y los congelamos. ¡Ah, fantástico! Los congelamos. Eso es un parche paliativo para determinado tiempo. Hoy la ciencia ha permitido poder congelar embriones a temperaturas de menos 197 grados centígrados con nitrógeno líquido y demás, logrando, ayer hablé de otro tema en la legislatura, me la agarré con el transhumanismo, este es otro tema, ¿no? Pero es aplicar toda la biotecnología, estamos hablando de tecnología de partículas nanométricas, es decir, la nanotecnología, muy chiquititas, muy por debajo de los átomos, me explico, que se ha logrado, por ejemplo, cuando se habla de criopreservación, de partículas activas muy chiquititas, de adherirse a las células para evitar que en la cristalización se rompa el tejido celular. Esto en embriones ya se logró. Todavía no se ha aplicado por ejemplo, criopreservar un cerebro o criopreservar un cuerpo, pero esto en embriones se ha logrado con buenos resultados porque después se descongelan los embriones y pueden nuevamente volver a ser transferidos. ¿Me explico? ¿Qué hacemos
Cuando la pareja dice, doctor, yo tengo 1 o 2 hijos, y todos los embriones que están congelados, yo ya no quiero volverlos... Bueno, ese es un gran problema ético. Porque ¿qué es lo que está congelado allí? Si nosotros creemos que tengo un hijo y que mi hijo nace o empieza a vivir, mejor dicho, en el momento de la fecundación, lo que yo tengo ahí son hijos congelados, llamémosle como quieran, ¿no? Pero si lo que tengo ahí son embriones congelados. Son hijos que están en un estadio embrionario. Vamos a ser coherentes con lo que sostenemos. Son hijos que están en un estadio embrionario. Pero que si uno los siembra, los transfiere y les da posibilidad de crecer, van a crecer y van a poder nacer. El gran problema, el gran problema ético que tenemos, por ejemplo, es lo que pasa en España y países más desarrollados, donde los bancos, donde se congelan los embriones, están saturados de embriones que nadie reclama. Y España ya tiene legislación en este sentido y ya se ha resuelto que pasados 10 años, donde hay embriones que nadie reclama, el centro, el laboratorio, tiene la facultad de descartar, hacer el descarte embrionario, y como uno hace con los archivos, vieron que las carpetas y los archivos pasados 10 años, donde ya no hay marco legal que obliga a ciertas empresas a conservar esa documentación, ¿qué es lo que hace? La desecha. Este es un problema porque no estamos hablando de archivos, documentos y papeles, estamos hablando de embriones congelados. Y uno dice, bueno, hay una tercera variable, los da la investigación científica. Y bueno, estamos otorgando allí no una célula, no estamos dando células o tejido para hacer investigación, sino de lo que estamos hablando acá es de un embrión que valorativamente, éticamente, tiene otro tipo de... Ahora sí, una pregunta, no sé si tenía. A ver si, por favor, un micrófono. Yo soy abogada especializada en familia y soy abogada del niño del registro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Y nosotros, la orden que tenemos es ser transmisores del deseo del niño para que el juez lo sepa exactamente, aunque sea de un niño de 2 años que quiera ser varón o nena al revés de lo que es. Y nosotros preguntamos a raíz de este tema, porque hemos tenido consultas, pero no del niño solo como nos han puesto a nosotros con un sorteo que nos sortean como si fuera una lotería de bingo, sino para ese niño que la propia madre tiene congelado y lo quiere descongelar para continuar el embarazo. Entonces, a nosotros nos han dicho que ese tema por el momento no tiene solución, que cuando se nos plantee como abogados del niño, de ese niño congelado, embrión o como se llame, nos van a responder. Pero yo me hago una pregunta como abogada del niño. Esos embriones que están congelados, ¿ya tienen ustedes una experiencia sobre qué ha sucedido cuando los hemos descongelado? ¿Se pueden transferir? ¿Pero hay antecedentes ya? Sí, claro. Sí, ¿Y que han sido positivos? Por supuesto. Bueno, porque entonces nosotros estamos defendiendo y pidiendo en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que podamos representar. Y no nos dan esa posibilidad. Te paso un dato y no lo tengo ahora encima y no lo tengo en mi cabeza, pero es un caso en la ciudad de Buenos Aires. Miren este caso. Ahí pueden googlear y ver jurisprudencia y demás. Una mujer separada en la ciudad de Buenos Aires tuvo un hijo con su esposo cuando estaban casados por esta técnica. Y tenían embriones congelados. La mujer se separa. 4 años después de su divorcio, la mujer decide en forma autónoma, sin el consentimiento de su esposo,
transferirse otro de los embriones que estaba... su esposo se entera, no otorga consentimiento, de ninguna manera, no había prestado conformidad, pero la mujer fue al centro, la técnica, eran embriones de ella, se lo transfirieron y, noten acá, 2 cosas. Nació su segundo hijo, el hermano mayor de este bebito que estaban haciendo tenía 4 años de diferencia, pero fueron concebidos en el mismo día. Sí, ayer lo dijeron en la legislatura. Exacto, cité el caso. Por supuesto que es un hijo legítimo y genético de este hombre que lo concibió con plena voluntariedad en ese momento porque fue concebido con su voluntad cuando estaba casado con su esposa, pero que fue noten el cuadro, pero que fue transferido 4 años después cuando se había divorciado su mujer. La mujer litiga porque quería que el nene tenga el mismo apellido, y ahí lo pueden buscar y googlear, yo no sé el caso cómo es. Sí, porque jurídicamente el matrimonio tiene un plazo antes y después del divorcio que cuenta 180 días, 300 días para atrás para ver la concepción y para ver, pero todos esos temas jurídicamente no están regulados. Exactamente. Han superado. Exactamente. Y nosotros como abogados del niño, lo que nos pasa es que si viene el padre o si viene la madre o quien viene a buscar eso que está fecundado, digo eso porque no tenemos la palabra exacta, y la quiere fecundar el padre solo con a lo mejor otra mujer. Sí. Entonces todo ese es un problema jurídico y de la bioética. Totalmente. Hay mucho, por eso pongo sobre la mesa casos y temas para que reflexionemos, para que veamos la complejidad que tienen estas temáticas. Tengo mucho y quiero avanzar. Dejemos al final, por favor, para preguntas después. Quisiera avanzar con el tema del aborto también antes del mediodía, porque a las 2 de la tarde quiero arrancar con género y poder ahondar ahí también. Una de las variables que se proponen es la donación de embriones. La realidad es que los bancos están saturados de embriones congelados que nadie reclama. Y la otra posibilidad es, darlos para la investigación científica, que los resultados saben cuáles puede llegar a ser. El tema es poder tener una buena valoración de lo que es el estatus del embrión. A esto que a veces no se sabe cómo llamarlo, estamos hablando de vida humana. Estamos hablando de que hay un niño por nacer. Y cuando hablo de niño, jurídicamente, y los tratados internacionales que Argentina suscribió, y cuando los firmó, está precisamente la aclaración que debe entenderse niño a la persona, y habla de persona, a la persona entendida como desde la concepción hasta los 18 años. Entonces hablamos de niño, aún jurídicamente, como ese sujeto que va desde la concepción, ¿sí? Entonces, algunos se preguntan, ¿cuándo empieza la vida humana? ¿Cuándo dice la ciencia que empieza la vida humana? Nosotros sostenemos que la vida humana comienza precisamente en el momento de la fecundación, ¿sí? El embrión es un sujeto humano en desarrollo y por eso merece el mismo respeto de una persona ya nacida, ¿sí? Y esto es claro, ¿sí? Precisamente se puede dar el caso de la fecundación post-mortem, ¿sí? De que una mujer pueda transferirse también un embrión con un padre fallecido. En este caso estaba divorciado, pero puede darse el caso también de que la mamá tenga a luz un hijo de su esposo fallecido. ¿Es viable? Totalmente. Miren más romántico que el otro caso. Estas son las posibilidades que tenemos hoy. El otro tema es el tema de la maternidad subrogada.
Para ser un poquito neutro puse una foto de otro país, pero ni hablar de los chiquitos bestseller y de los chiquitos mediáticos y de los hijos a la carta, que en este tiempo para subir el rating televisivo no quiero hablar, no les voy a citar a Luciana Salazar ni a Marley ni todos esos casos, pero a veces uno dice cuál es el fin o cuál es la motivación para tener un hijo, ¿no? Y es un tema de reflexión, ¿no? Nada más de reflexión, no de acusación y no de juicio, solo de reflexión. Ustedes saben que lamentablemente hay países donde muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y de pobreza acceden a recibir una suma de dinero para poder engendrar a un hijo y para poder sobrevivir. Estas técnicas se usan con mujeres en la India y en países subdesarrollados, precisamente donde hay una legislación que favorece. Aún en los Estados Unidos, muchas chicas universitarias y que quieren pagarse la universidad y no pueden, deciden un año gestar y recibir una suma de dinero para poder seguir costeándose sus estudios. De que se deforme tu cuerpo, bueno, de subrogar un vientre, pero también hay opciones, y esto es como pregunta, no como afirmación. Una amiga mía muy querida que fue a ejercer la patología en Estados Unidos ya hace como 6, 7 años, hace 4 tuvo cáncer de mama, joven como yo, digamos, no sea, un carcinoma de mama de gente joven es más agresivo. Tuvo la suerte de estar allá porque enseguida se hizo la mastectomía bilateral, un carcinoma bien agresivo, y le sacaron, congeló embriones porque ella, como parte del tratamiento, tiene que estar menopáusica. Le han bloqueado los ovarios por 4 años y contando. Ya ahora está en una edad en que desea ser madre y esta semana tuvimos esta charla con ella. Me dice, pero mi cuerpo está agotado y menopáusico, o sea, decir, con el pelo como con esa calvicie de masculina, bueno, un montón de características y no me da el cuerpo para gestar, ¿sí? Estoy agotada y yo tengo que estar bien para cuando nazca el bebé. Y me preguntaba mi opinión y yo no sabía, digo, bueno, mirá, es verdad, tenés que estar para el bebé, no es solo gestar. Y ahí me quedo con la pregunta. Muy bien, estas son las variables y las alternativas que aún para conservar su cuerpo, sea por cuestiones estéticas o sea por cuestiones funcionales, se apela a este tipo de procedimientos. Veamos algunos ejemplos bíblicos, si les interesa, si no paso de largo. Pero algunos casos, ¿les interesa? Sí. ¿Les gusta hasta ahora el seminario? Sí. Y si no les gusta, es lo que hay. ¿Sí? Así que vamos a ponerle onda para que lo que... es lo que hay. Los hijos bíblicamente, es decir, los hijos bíblicamente se veían como recompensa y como herencia de Dios, como flechas en mano del valiente, Salmo 127, como brotes de olivo alrededor de la mesa, Salmo 128, como corona de los ancianos, Proverbio 17:6, es decir, que la valoración que la Biblia hace de los hijos es muy alta, ¿sí? Miren un montón de historias que la Biblia menciona de mujeres estériles que no podían dar a luz y que acá vemos en el relato bíblico la intervención sobrenatural de Dios, pero quisiera, salvando las distancias, si me permiten trazar un paralelo de esas historias, porque hoy la tecnología y el avance de la medicina hizo que en ciertos casos parecidos, no por la intervención de Dios solamente, que nunca hay que descartar, sino por el avance de la medicina, muchas de estas parejas puedan lograr
el cometido de alcanzar un hijo. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu... Bueno, acá sí hay heteropatriarcado, Vaya a saber. ¿Soy yo acaso Dios? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. No estamos hablando de una maternidad de alquiler en el sentido de decir prestó solamente su... Ahí no había tecnología, ahí Jacob tenía que llegarse a Bila, no había tubito tampoco de inseminación artificial, lo hacía a la antigua, pero esto era el método hasta dentro del relato, hasta permitido en ese contexto. Hoy no está permitido, segundo. Así le dio Bilha, ahora noten acá el consentimiento de la esposa. Así le dio Bilha a su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. ¿Quién concibió el hijo? ¿Quién fue la mujer gestante? Bilha. Pero dijo Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. ¡Wow! Revelación. La maternidad legal, ¿quién la tenía acá? Raquel. La madre legal del hijo con Jacob, noten la figura, que es una figura bíblica. Tenemos el caso de una mujer que es madre legal y tenemos el caso de una mujer gestante que prestó su cuerpo, pero en ningún momento a Bilha se le ocurrió reclamar la legalidad de su hijo. ¿Me doy a entender? Y llamó su nombre Dan. La frase, cuando uno estudia estos textos que son muy antiguos y cuando uno estudia la cultura del antiguo cercano oriente, uno ve que en otros textos ahí, cananeos, uno ve la costumbre, por ejemplo, de estos códigos legales que había, la frase, este hebraísmo, la frase dar a luz sobre las rodillas, se refiere de alguna manera a la costumbre de adoptar. Era una costumbre del uso de los esclavos para paliar los déficits en un matrimonio legal, apelar a este tipo de cuadros, y era un hebraísmo. La frase dar luz sobre las rodillas implicaba que esa mujer lo va a tener, pero no es suyo. Lo va a tener para mí, ¿no? Dar a luz sobre las rodillas. Hablaba de que la maternidad legal en realidad la estaba teniendo Raquel, ¿sí? Precisamente es Raquel la que legalmente le pone nombre a su hijo. No fue Bilha, ¿sí? Y el pequeño fue hijo legítimo y heredero de Jacob. De manera que salvando las distancias, y por favor permítanme esta licencia, salvando las distancias, se podría decir que Raquel, la mujer de Jacob, alquiló a su propia sierva para que diera el hijo que ella no pudiera tener. ¿Se entiende? Oh, exacto. Bueno, uno no sabe. Bueno, era un esclavo, o sea, pero la figura uno la podría llegar a traspolar. Hoy, sin embargo, la maternidad de alquiler se realiza mediante la inseminación artificial o directamente mediante la técnica del FIV, de la fertilización in vitro con la transferencia embrionaria. Y la pregunta, ¿no? Cabe la pregunta, y son preguntas, no tengo respuesta, son preguntas. ¿Puede llamarse a eso adulterio o fornicación? En aquel momento era otro contexto donde se llegaba en forma directa a la persona. ¿Atenta esa práctica contra la esencia del matrimonio? Son preguntas. Si en aquella veterotestamentaria mirada hubiera existido la inseminación artificial o las técnicas de ahora, ¿no?, de fertilización in vitro,
¿Acaso Sara o Raquel no hubieran preferido esos métodos que allegarse en forma directa? Desde la ética evangélica del amor, del altruismo, de la entrega al que sufre, al enfermo, ¿no pareciera ser que la maternidad de alquiler, cuando no hay dinero de por medio y es hecha en forma altruista, presente de alguna manera se muestre como una forma verdaderamente de valor de crear vida por afecto, o que sea algo que categóricamente se tenga que rechazar? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que si se apela a la técnica del FIBET sí tiene serios cuestionamientos morales y de licitud para ser aplicada por las razones que vimos, ¿no? Es una técnica eugenésica, es una técnica que incluye también el descarte embrionario. Entonces, una cosa dijimos es la inseminación artificial y otra cosa diferente es la transferencia embrionaria. ¿Soy claro hasta acá? Y de esto ya hablamos y quiero avanzar. A ver, avanzo rápido. Menciono dos casos, tres notas del diario de esta semana. En Brasil se lee, tiene 45 años, está embarazada de sus nietos, su hijo gay será padre de gemelos. ¿Sí? Entonces, la mamá del muchacho, para favorecer que su hijo pueda ser papá con su pareja, la abuela da a luz un hijo que va a ser hermano e hijo de este. ¿Me explico? Es difícil de entender esto. Pero el hijo que va a tener esta señora es hermano de su papá y va a ser el hijo. Ese es el cuadro de... Eso es el cuadro de situación. Miren acá. Del hijo. Pero es hermano gestacional. Es hermano gestacional e hijo genético. Estados Unidos, el óvulo de una mujer donante. Es decir, Estados Unidos, una madre abuela de 61 años da luz a una beba para que su hijo gay sea padre. Son noticias de esta semana, lo googlean, salió esta semana. Entonces, la mujer fue inseminada con el semen de su hijo y con los jóvenes que donó la cuñada del joven. Miren acá, queda todo en familia, ¿no? En Gales, una abuela dio a luz a su propio nieto porque su hija nació sin útero. Entonces, a ver, hay testimonios que pueden ser hasta conmovedores y pueden ser como hasta románticos, amorosos, pero acá estamos analizando un cuadro completo, ¿no? Estamos hablando de la abuela, y la abuela encarna bien el papel de abuela, de una señora bastante... estamos hablando de un posmenopausia y que es madre y abuela a la vez. No, eso es otro tema. No, ese es otro tema porque estamos hablando... A ver, es otro tema ese. No quiero abrirlo. No, es otro tema. Acá estamos hablando de intercambio de técnica. Sí, de la cuñada. Pero hay que ver si era cuñada parental o no. Exactamente. Sí, sí. Es otro tema. Bien. Pasamos rápidamente a otro power, por favor. Es el que le sigue y es el power del aborto, ¿sí? ¿Me dan media hora más? ¿Me dan 10 minutitos más de media hora más? Este tema es un tema, ¿sí? ¿Se quedan sin almuerzo todos? ¿Están de acuerdo? Ah. No, para tanto no da. El amor por la bioética. Vamos a avanzar un poquito más. Quisiera presentar... Disculpen el título, pero si vamos a hablar no voy a hablar con eufemismos, ¿no? Y cuando me refiero al tema, me refiero de esta manera, como el permiso legal para matar al hijo.
Hoy hay un cierto sector de la población que lo que quiere es lograr el permiso legal para que ciertas mujeres puedan matar a sus hijos en su interior. Eso es el aborto. Estuve haciendo 2 programas de televisión con Georgina Barbarosa. Están subidos a mi canal de YouTube. En el primero empiezo a hablar un poco para entrar en tema, ¿no? Me dice, Valerini, qué duro que habla, ¿cómo va a hablar así? Y le digo, Georgina, de eso se trata, es decir, no hablemos de eufemismos. El aborto es la acción intencional del profesional de la salud que está interviniendo precisamente para ponerle fin a la vida de ese hijo. Pero es muy duro decirlo, pero de eso se trata, Georgina, decía, no. Bueno, pero yo soy católica y yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la despenalización. Le digo, Georgina, es imposible eso. Le digo, primero, vos no sos católica. ¿Cómo me dice eso? Todo esto en vivo, está en el programa. Y le digo, no, uno no puede ser católico y estar en contra de lo que la Iglesia Católica enseña. Es decir, como que uno diga, yo soy budista, pero no me vengan con Buda, ¿eh? Si uno es católico, tiene que adherir a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y aceptar, es decir, y la verdad es que estar a favor de la vida y a favor de la despenalización es una falacia, eso no tiene ninguna argumentación. Hoy el foco de ataque de muchos colectivos, lo vamos a ver después, precisamente del mediodía, está puesto contra aquellos que queremos defender la vida, ¿sí? Y hoy vemos cómo el ataque de ciertos colectivos van contra la Iglesia, contra la gente que quiere defender la vida. Permanentemente uno ve acciones políticas de sectores de la sociedad que están queriendo favorecer políticas de Estado para terminar con la vida de los inocentes. Yo veo esta foto, la tengo en la mesita de luz, y la verdad es que me estimula a seguir levantando los brazos en favor de las 2 vidas. Es por eso que vengo recorriendo el país, ciudad por ciudad, provincia por provincia, para generar conciencia, charlas como estas, hacia dónde estamos yendo los argentinos. Necesitamos defender la vida y necesitamos cada vez más realzar los verdaderos derechos. Hoy se habla de derechos, pero se vulneran los derechos de otros. Y el principal derecho que un país tiene que defender es el derecho a la vida. Si ustedes googlean derechos fundamentales, googleenlo, los derechos fundamentales son precisamente los asociados a los derechos humanos. Los derechos fundamentales son aquellos derechos que generalmente son derechos constitucionales y que son los derechos inalienables, derechos que nadie puede usurpar y avasallar. El derecho a la vida, si no hay vida, no hay más derechos. Entonces, si no se defiende el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, no hay más discusión. Entonces, estos grupos lo que hacen precisamente, te llaman, claro, cuando se acaban los argumentos, empiezan a descalificarte porque los que piden inclusión son los primeros que excluyen. Y los que piden la aceptación son los primeros que rechazan, ¿verdad? Entonces, generalmente, bueno, yo he coleccionado palabras que me han dicho a lo largo de todo este tiempo. En una de esas, en un programa en C5N, me ponen una diputada abortista ahí, y después me meto en su Twitter y pone el programa también, y me dice, hoy me tocó debatir con el pastor chiflado. Bien, no faltaba a la verdad. Y me pone pastor chiflado, me han dicho ahí, me han dicho cavernícola, medieval, dinosaurio, vetusto me dijo una, que yo llegué a casa después del canal y lo googleé, lo busqué en el diccionario a ver qué me quiso decir. Pero quiero reconocer que uno de los títulos que recibí, la verdad me causó gracia, y lo posteé también, le recorté ahí, me dijeron viejo lesbiano. Cállese, viejo lesbiano.
La verdad que fue original y sigo sin entender qué quiere decir. Pero me han dicho cosas, que la llevo como un título, realmente es música a mis oídos, ¿no? Pero una de las cosas que suelen decir estos grupos es antiderechos. Y la verdad es que uno está defendiendo los derechos que ellos quieren vulnerar. Es todo lo contrario, ¿verdad? Estamos defendiendo el derecho que como nación, como argentinos de bien tenemos que... Ahora, cuando hablamos de movimientos políticos, la verdad es que todos los espacios están atravesados por esta ideología. ¿Sí? Y lo vamos a ver en detalle un poquito más por la tarde. El socialismo y todos los partidos rojos, todos los partidos de izquierda levantan esta bandera, ¿no? En un primer momento había cierta contradicción, que si cierto sector apoyaba la vida y no. La realidad es que en la configuración de listas, la semana pasada, hemos visto cómo las listas mixtas tienen 14 legisladores verdes y quizás hay un pobre ahí en el número 15 insertado un legislador celeste. La realidad de la mayoría de los partidos políticos han configurado listas para tener un Congreso absolutamente verde. En la ciudad de Buenos Aires se dio en forma milagrosa que uno de los partidos, al romper con el bloque nacional, como es el caso de Democracia Cristiana, que rompió en su alianza nacional con Urtubey y con Lavagna, y lleva lista corta, logramos configurar una lista absolutamente celeste, pero de boleta corta, ¿no? Para senador para abajo. Pero la realidad es que en el diseño de los partidos mayoritarios las listas son mixtas y mixtas, en el peor de los casos, con un legislador celeste frente a una mayoría absolutamente verde. Hoy tenemos políticas que favorecen notoriamente estas cuestiones, ¿no? Vemos un convenio del ministro de Educación que firmó con la Fundación Huésped, que si ustedes entran a la página y ven el objetivo de la Fundación Huésped es promover los derechos y hacer promoción de los derechos de la comunidad LGTBI, le dio a ellos la facultad para que los contenidos educativos de la ESI los hagan profesionales de esta fundación. El ministro de Educación. Entonces, estamos hablando que desde la ESI la bajada en la currícula, en el sistema educativo, se hace desde arriba hacia abajo con contenidos que están favoreciendo una determinada posición que es contraria a la vida, por supuesto. Hoy vivimos en un nivel de relativismo extremo, en el tiempo de la posverdad, ¿no? Una transvaloración nietzscheana. ¿Alguien viene del palo filosófico? ¿Alguien estudia filosofía? ¿No tenemos nadie de filosofía? Che, estudien filosofía también. Es excelente carrera. La escala de valores está absolutamente... lo que antes era un valor hoy está dado vuelta. ¿Sí? Después de Nietzsche ocurre esto, ¿no? Hoy vivimos en un pesimismo epistemológico en el sentido de que el hombre de hoy dice no hay conocimiento, no hay forma de llegar al saber, no hay forma de alcanzar la verdad. ¿Qué es la verdad? Basta que uno se levante a afirmar un concepto con cierta carga objetiva y decir esto es la verdad, enseguida te paran en seco y te dicen no, esa es tu verdad, no es mi verdad. Relativismo al extremo, subjetivismo social. Hoy la antropología que vivimos es una antropología absolutamente alienada de este marco objetivo, es una antropología totalmente materialista, un hombre que es incapaz de poder llegar a conocer la verdad. Quiero pasar rápido esto, y lo vamos a ver a la tarde para detenerme acá. ¿Por qué estamos en contra de la despenalización del aborto? ¿Por qué? Argumentan
argumentos en favor de la vida sobran. Tenemos argumentos biológicos, filosóficos, jurídicos, vamos a mencionar algunos, pero, por ejemplo, biológicos. A ver, algo sencillo de entender. La ciencia, yo hice mi ponencia el año pasado en diputados, no en este debate. Arranqué diciendo precisamente, ningún científico bien informado hoy puede negar que la vida comienza en el momento de la fecundación. No se puede negar. Sin embargo, en el debate que vivimos, que fue un circo realmente, por un lado se presentaban constitucionalistas, juristas, bioeticistas, médicos, filósofos, de todo argumentando seriamente, y por otro lado tenías a Pepito Cibrián, Florencia de la B. Empezó el primero que arrancó el debate fue un periodista que no le voy a decir el nombre, pero su apellido era Novarecio. El primero que arranca el debate dice, para mí la vida comienza en el día 14. ¿Y qué nos importa cuándo comienza la vida para vos, para mí? Es decir, opiniones podemos tener todos, pero vamos a fundamentar, ¿no? Para él la vida comienza en el día 14. Entonces no se trata de opiniones, se trata de argumentar, ¿me explico? Para los que anotan, me viene esto, ¿cuándo comienza la vida? Para los que anotan. Para cualquier juicio ético, esto no está en la placa, si me escuchan, 3 claves. Para cualquier valoración ética, uno puede apoyarla básicamente en 3 patas. ¿Qué es ético? ¿Qué es moral? ¿Qué es lícito? Número 1, la valoración propia que cada uno haga. Yo digo, esto es moral para mí. Bueno, eso es subjetivismo. Tu propia opinión como válida. ¿Sí? Esa es una primera variable. ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo permitido? Lo que yo creo que es. San se acabó. Entonces, ¿eso qué es? Subjetivismo. Es decir, tu opinión va a ser una opinión absolutamente subjetiva. Número 2. Me dice, bueno, no puedo ser tan autoritario de decir que es válido solamente mi opinión. Bueno, pongámonos de acuerdo todos. Número 2, pacto social. El pragmatismo. Nos ponemos de acuerdo todos. Y si todos estamos de acuerdo en algo, decimos que la opinión de la mayoría es la válida. ¿Cuándo comienza la vida? Y nos ponemos de acuerdo, votamos, y de acuerdo a lo que votemos, la vida empieza ahí. Otro criterio, un criterio pragmático, pero que no deja de ser una expresión más también del relativismo y del subjetivismo a través de lo que es el pacto social. Número 3, ¿habrá una manera de alcanzar una moral objetiva? ¿Habrá alguna manera de alcanzar un criterio que realmente sea válido y que tenga argumentación como para poder decir este criterio es válido? Y uno entiende de que sí, si uno usa bien la razón y realmente la apoya sobre argumentos científicos y acerca de una reflexión sensata, uno puede alcanzar un juicio ético objetivo, ¿sí? Desprovisto de cualquier matiz religioso, una valoración ética objetiva. Entonces, en el comienzo de la vida hay cierta discusión, algunos empiezan acá, ya, no quiero andar con esto, día 14, la implantación, algunos llevan la línea más allá en la conformación del tubo neural, sistema nervioso central formado, en fin, van llevando la línea cada vez más. Quiero mostrarles rápidamente, con algunas imágenes, el desarrollo embrionario sencillo para poder entender. Primer semana, desde la fusión nuclear comienza a desarrollarse una nueva vida, ¿sí? En la segunda semana, en el momento de la implantación, allí va a comenzar este embrión a recibir alimento de la madre. Entre la primera y cuarta semana ya tenemos todos los sistemas, los esbozos de todos los sistemas están formándose y al fin del primer mes tenemos un corazón latiendo, ¿sí? En cuarta semana, en quinta semana, todos los sistemas
empiezan ya a tener protagonismo, ya hay individualización, ya las células, los tejidos están especializados, ya hay separación de todas las placas que van a formar los distintos sistemas. Pero acá ya tenemos una configuración física que empieza a tener una forma que proyectivamente va a ser la forma humana, ¿no? Los brazos, las piernas están completos. Estamos hablando de 5ª semana, los dedos y manos de los pies. Dentro del 2º mes, todos los órganos están presentes, la cabeza está completa, cara, boca, el cerebro está completo, ya el bebé empieza a tener sensibilidad, ¿sí? Las huellas digitales, huellas que lo van a acompañar por toda la vida, ya están presentes al fin del 2º mes, en semana 8ª, ¿sí? Entre la primera y la 12ª semana, es ahí donde uno puede ver que todos los sistemas están absolutamente desarrollados, el bebé está completo. Yo siempre vengo acompañado con la maqueta de un bebé de 11 semanas, para que vean en tamaño real. Me habrán visto en alguno, los llevo a todos los... y hoy no la traje, la dejé en el hotel. Pero uno puede ver el tamaño, que es como decía la doctora Romina, por ley está la ecografía en el 3er mes, ¿sí? Y esa ecografía, que uno la ve en forma más panorámica, es la que mejor se ve, ¿no? No hay que ser muy imaginólogo para darse cuenta de lo que estamos viendo. Después sí hay que ser imaginólogo, pero en esa ecografía es donde uno la ve. Está el bebé completo, está el bebé, es fantástica. La de 3er semana, la del 3er mes, la de semana 12 es fantástica. Uno ve que con la perforación de la membrana plasmática, el espermatozoide entra y una vez que uno logra fecundar, se produce la reacción pelúcida para evitar la polispermia. Es fantástico ver el desarrollo de lo que ocurre desde el momento, el día 1, desde el momento de la primer célula, el cigoto, ya ahí tenemos la autonomía genómica, ahí tenemos un nuevo individuo totalmente diferenciado. Va a crecer 2, 4, 8, 16, la multiplicación de estas células se va a dar en forma progresiva, se va a ir desarrollando y es acá donde empieza a ver la diferenciación de algunas células. Van a decir, bueno, nosotros vamos a hacer células duras. Nosotros vamos a hacer los más duros acá y se van a formar los osteocitos, van a formar el tejido esquelético. Dicen, nosotros vamos a hacer lo más blando de esta película. Y ahí está el tejido adiposo, ¿no? Los adipocitos, las células que nadie quiere tener, pero todos tenemos. Esas células a alguno le gusta hablar, ¿viste? Siempre hay algunos, y dice, bueno, nosotros vamos a hacer las neuronas y vamos a estirarnos y vamos a llevar. Y acá empieza a darse la diferenciación de todo ese tejido. Ya en semana 3, la mujer ni siquiera se enteró que está embarazada y empieza acá la diferenciación. Miren ahí lo que va a ser futuramente la calota, el esbozo del ojo, la espina dorsal. ¿Notan ahí? Empieza semana 3, bueno, semana 5, vamos a rotarlo un poco, una foto de... Miren ahí, semana 7, la parrilla costal. Semana 7, los bracitos, los pies, la cabeza, ya hay, están los ojos, están los oídos, no hay oreja todavía, es el esbozo, se está formando, pero ya está la retina, ¿no? En fin, semana 7, mirá el de al lado. Decirle, ¿alguna vez fuiste así? Decirle. Qué lindo que estás ahora, decirle. Qué linda que estás ahora, decir. Alguna vez fuimos así. Pero esto es semana 7, ¿sí? Y cuando uno toma, semana 8, 2 meses, cuando uno toma conciencia de esto, quiero hacerla corta, semana 11. Yo estoy seguro que si una de estas chicas que hoy portan pañuelo verde tomaran conciencia y vieran de qué se trata el desarrollo embrionario fetal en su interior, estoy seguro que muchas de ellas cambiarían de color.
tan solo porque alguien les muestre la realidad de lo que está ocurriendo en su interior. Solamente tenemos que ser difusores de ciencia. Difusores de ciencia. Promover la realidad de estos acontecimientos. Muchas de ellas hoy siguen una moda y hoy siguen a un colectivo que les miente en la cara. Miren, cuando una de las médicas, Chinda Brandolino, quiso en su ponencia en el Senado mostrar de qué se trata, saltó enseguida Daniel Lipovetsky y otros diputados. No, basta, de imágenes no. Es decir, quieren opacar y que no se muestren las reales imágenes del tema, pero hay que mostrarlas. Exactamente, para atenuar la conciencia. Mientras el bebé crece, hay mujeres que están pensando en la forma en que pueden finalizar con su vida, ¿no? De cualquier método que se use, voy a mencionar solo 4 en forma rápida. Cualquier método que se use, el bebé va a sufrir, ¿sí? La primera es el misoprostol. Por ahí se escucha que Macri dice estar en favor de la vida. ¿Cómo es posible decir que uno está en favor de la vida cuando todo su gabinete promueve el aborto? Si mi secretario, el entonces ministro de Salud y ahora degradado secretario de Salud, si mi secretario, doctor Rubinstein, es un gran promotor del aborto, yo como presidente, si tengo un secretario que está totalmente en una posición contraria a la que el presidente tiene, pero lo rajo en 2 minutos. No resiste ni 2 minutos más en el gabinete. Sin embargo, tenemos la esquizofrenia de un gobierno que dice estar en favor de la vida para quedar bien con el celeste y el verde, ¿no? Pero en realidad todas las políticas han sido en favor de la promoción del aborto. ¿Por qué digo esto? Porque en agosto el Senado rechazó la ley que pretendía despenalizar el aborto, en agosto. En septiembre la ANMAT, con una resolución, permitió que por primera vez en forma histórica en la República Argentina se pueda producir y comercializar la droga que es el misoprostol, droga que provoca el aborto químico. Entonces, por un lado se dice afirmar una cosa y por otro lado se promueve el uso del misoprostol en los hospitales. Acá una palabra rápida, mifepristona con la combinación del misoprostol, ¿sí? Rápido, a ver los varones, levantan la mano los varones. ¿Cómo se entera la mujer que está embarazada? Rápido los varones. Deja de menstruar. Le damos un aplauso acá, le damos un aplauso espectacular. Espectacular, muy bien. Dejó de menstruar. ¿Y por qué dejó de menstruar? ¿Y por qué esto está relacionado con un embarazo? ¿Qué pasa? Dejó de menstruar. A ver, ¿qué mide el Evatest? ¿Cómo se entera? La mujer va hasta sospecha, dejó de menstruar. ¿Qué hace? Va a la farmacia, compra un cosito, un Evatest y se hace la muestra. Y si da positivo, ¿qué pasa? Está recontra embarazada. Está hasta las manos, sí. Entonces, ¿qué es lo que mide el Evatest? Mide las gonadotrofina coriónica humana. Una hormona secretada por el embrión. El bebé que está en formación le escribe una cartita a la mamá, le manda un WhatsApp a la mamá a través de una hormona que le dice: mamá, por favor, no menstrues porque yo voy en camino y yo necesito que el endometrio siga estando en ese lugar porque necesito meterme ahí en el cual me va a alimentar. Entonces el mismo bebé le manda un mensaje a la mamá, que es un mensaje hormonal, para que no menstrue, ¿sí? Si no hay bebé, no hay WhatsApp, no hay cartita, hay menstruación. ¿Se entiende? Pero la presencia de que no haya caída del endometrio, eso es la menstruación, el desprendimiento de la membrana interna del útero hace que no haya embarazo. Si hay embarazo, no menstrua. ¿Qué hace esta hormona? Es bloquear
precisamente esta píldora abortiva el efecto de la progesterona, es decir, es una hormona antiprogesterona. Bloquea esa cartita. ¿Sí? ¿Me explico? Esto viene combinado con esta otra droga que provoca una gran metrorragia para lograr lo que se quiere lograr, que es precisamente la expulsión del embrión y lograr precisamente que a través de un gran sangrado se dé. A veces el sangrado es tan completo que sale con saco y todo, y se expulsa en forma completa, ¿sí? Rápidamente, método de succión o... Ok. Yo no sé si cortamos acá y seguimos. ¿Y seguimos después? ¿O lo cerramos? Me es difícil redondear. ¿Sí? ¿Avanzo rápido? Le metemos un poco de velocidad. Rápidamente, no quiero detenerme mucho. De cualquier método, el hijo se va a eliminar. Lo único seguro en un aborto legal y seguro es que el hijo es seguro que muera. El método de succión es como meter una aspiradora y sacarlo en pedacitos, digamos, ¿no? Esta es la foto real con una moneda extranjera para que vean ahí un poco. El médico tiene que reunir todas las piezas. Ven allí un lápiz y ve, bueno, la cabeza, las extremidades superiores, el tronco, la cadera, las inferiores, para ver que todo el embrión haya salido, evitar una septicemia, una infección generalizada en la mujer. Tiene que ver que realmente todo el producto haya salido, ¿no? Depende del estadio y la evolución, el resultado es el mismo siempre. Otro de los métodos es el método de curetaje, que sencillamente el médico lo que hace es meter una cureta, seccionar al bebé en pedacitos y sacarlo a cascachos, más o menos. Cortarlo con una katana adentro y ir sacándolo así. La razón por la que hice bioética y dediqué mi vida a estas cuestiones es que estando yo en el secundario, cuarto año, vino un médico una vuelta y me pasó, estamos hablando de la década del 80, antes de ayer. Estaba en el secundario y vino un médico y me pasó una película blanco y negro, googleenla y anótenla, El grito silencioso. Un famoso médico abortista, el más famoso de todos los Estados Unidos. Como el aborto seguro no existe, siempre hay riesgo. Imagínense, el útero es un órgano muy vascularizado, muy irrigado, y si es dañado por el instrumental, la mujer corre serio riesgo de perder la vida a causa del sangrado que tiene. A veces no se llega y es muy riesgoso. De hecho, muchas mujeres que dañan la pared del miometrio, la pared del útero, sangran demasiado y no se las puede salvar. Se le ocurrió a este médico filmar y hacer esta práctica a través de una guía, monitorearlo a través de un ecógrafo. Entonces, mientras está metiendo el instrumental, metiendo la cureta, está viendo en un monitor, década del 80, con un ecógrafo, para no equivocarse y poder verlo, poder no hacerlo a ciegas. De repente está metiendo la cureta y ve como el embrión se retrotrae al fondo del útero, advirtiendo un peligro. Pero en el momento en que va acercando la cureta hacia el bebé, justo en el ecógrafo, le apunta a la carita y se ve, por favor, googleenlo, es una película emblemática, se ve como que el bebé abre la boca en un grito
silencioso, en un grito que ni su mamá ni el médico podían escuchar, pero lo estaban viendo. Esa imagen desgarró y cambió absolutamente la vida. Estoy hablando del doctor Bernard Nathanson. Se transformó de ser un gran abortista en un gran defensor de la vida, ¿verdad? Y fue emblemático ver el grito de un niño intrauterino que nadie podía escuchar, pero que estaba allí. Imágenes muy fuertes. Esta es la consecuencia, ¿no? A veces de técnicas como estas, paso rápido, y cuando se dan en estadios posteriores, bueno, ni hablar. Otro método es la inyección salina. Consiste en introducir una solución de sal en la bolsa amniótica. Primero se sacan más o menos 250 centímetros cúbicos, se quita, digamos, primero ese nivel de líquido para después poner una solución. El bebé muere por hipernatremia, muere quemado, es una alta concentración de sal que lo quema por dentro y por fuera. Un chiquito de semana 20, ¿sí? Y después de la inyección hasta la expresión y el cuerpo, este es un bebé abortado por esta solución. La piel es quemada, ¿sí? Es quemada por esa solución, y es quemado, es una agonía, bueno, los fisiólogos pueden describir mejor esto, ¿no? Es una muerte lenta. Es una muerte química y es una muerte lenta donde es quemado por dentro y por fuera también. Esta inyección provoca un parto natural. La mujer va a dar a luz por un parto natural, pero su hijo va a nacer muerto. Y la última es la cesárea, directamente hacer una extracción. El médico directamente extrae al bebé, y acá la Sociedad Argentina de Pediatría, más o menos, y esto es un consenso internacional, en los 500 gramos o en las 24, 25 semanas se trazó la línea, es así, ¿verdad? Estoy en el rango, la línea de viabilidad. Entonces, por supuesto, si esto de viabilidad, ojo, estando dentro de un centro hospitalario de alta complejidad, con neonatología y cuidados intensivos neonatales que permitan hacer que sea viable un chiquito nacido después de semana 25. Si se lo extrae antes de esta semana, es lisa y llanamente un aborto. Ahora, fue escandaloso el año pasado ver chiquitos que fueron extraídos aún por fuera, por demás, pasadas las 25 semanas, pero como eran parte de un protocolo, fueron puestos en una bandeja metálica y abandonados. Fue tremendo el caso de San Juan y el caso de Entre Ríos. No sé si lo recuerdan, el de Entre Ríos. No, el de Entre Ríos no. Estuvo 8 horas agonizando ahí, el bebito moviéndose, y los médicos, las enfermeras no sabían qué hacer, porque lo dejaron ahí y estuvo 8 horas moviéndose, y pasaban y seguía, y nadie sabía qué hacer. Es crudo esto. Permítanme avanzar para después dar lugar a preguntas y poder avanzar. Elementos jurídicos, argumentos jurídicos. Tiene que quedar claro que el aborto no es un derecho. A ver si la entendemos. No es no. No es un derecho. No hay derecho para matar. No existe el derecho a matar. El derecho por excelencia es a la vida. El derecho es a la vida. De modo que tenemos que entender esto, ¿no? Los derechos, cuando hay oposición de derechos, ¿tiene la mujer derecho sobre su cuerpo? Sí, claro, pero miren acá esta imagen, es muy fácil de entender. Lo negro es el cuerpo de la madre, y esto no es el cuerpo de la madre. Entonces, el derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo es válido siempre y cuando no afecte la vida de su hijo, que no es parte de su cuerpo, pero que sí lo tiene adentro. Entonces, el derecho acá hay una
división de derechos. Y la bioética lo que hace es, en una escala vertical, jerarquizar cuáles son de más a menos los derechos que tienen más relevancia que otros. El derecho a la vida es un derecho superior, es un derecho superlativo, es un derecho por excelencia que está por encima del derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo, de modo que el derecho a la vida prima. ¿Me doy a entender? Si llevamos esto al plano jurídico, también tenemos argumentos de sobra en este sentido. Quiero seguir un poquito más y no quiero ser tan rápido para abortar la presentación.